pequeño Daniel hoy está con nosotros. Creo que ya se va a ir familiarizando con los cantos, no veo que llore con el ruido o la música tan fuerte, ¿verdad? Vamos a dar lugar a los niños, ya van los niños a clase con nuestra hermana Cristina. Bueno, hermanos, hoy voy a hacer un stop a la serie que llevamos de Daniel. Hoy 26 de octubre, vísperas al 31 de octubre, que ¿saben qué se celebra el 31 de octubre, hermanos? Ok, que la reforma por ahí decían, yo pensé que iban a decir Halloween, ¿verdad? Pero qué bueno, hay algunos, bueno, habrá alguno que por ahí pensó en eso, ¿verdad? En Halloween, pero no, sí, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pone sus 95 tesis, ¿verdad? Allí en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania, ¿sí? Es por eso para nosotros es un evento conmemorativo para recordar, y por eso a nivel presbiterio en nuestro estado se acordó que hoy 26 pues abordáramos algún tema al respecto de la reforma, ¿sí? Dado que el 31, bueno, será viernes, es el último día del mes de octubre, ya estamos a escasos días que termine el mes de octubre. Como les decía, Martín Lutero colocó en la puerta de la iglesia, vamos a imaginar como esta, pero una iglesia de esas antiguas, no sé cuántos han estado aquí en Santo Domingo, ¿alguien ha visitado Santo Domingo? O allá en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, también Santo Domingo, esas construcciones, esos edificios, esos templos tan majestuosos. Bueno, dentro del castillo de Wittenberg había una iglesia donde, pues, Martín Lutero llegaba a predicar los domingos, ¿verdad? Y hagan de cuenta como hoy por las redes sociales colocamos ahí en nuestro muro alguna frase que nos llamó la atención, algún pronunciamiento nuestro, ¿verdad? Algo que queremos que todos los demás sepan al respecto. Digamos que Martín Lutero colocó en su muro, ¿no? Esas 95 tesis. ¿Por qué? Bueno, no era la noche de brujas, no era eso, sino que era vísperas al 1 de noviembre, que ahí sí, que se celebra el 1 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos. Y eso ya se celebraba, hermanos, ¿no? Diferente al Día de Muertos, que en México se hizo una mezcla entre lo prehispánico o lo que se vivía antiguamente en México con el catolicismo, ¿no? Romano. En ese tiempo, en 1517, el Día de los Santos, se decía eso para recordar no a nuestros familiares, sino para recordar a aquellos mártires, ¿sí? Hombres y mujeres que murieron por la causa de Cristo, ¿sí? Ese era el propósito del 1 de noviembre en esa época, hablamos del año 1517, en el siglo XVI. Era recordar a esos hombres que con fe estuvieron dispuestos a morir, como nos habla ahí Hebreos 11, de una lista de hombres de fe, héroes de la fe, que algunos murieron quemados, aserrados, en el Coliseo romano, comidos por fieras. Bueno, hombres como esos se recordaba, la iglesia recordaba a estos hombres. Y hoy quiero que veamos un pasaje, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Principalmente el versículo 17 va a ser el texto que para Martín Lutero, ¿sí?, fue muy significativo y que cambió su perspectiva, su mentalidad. El versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto cambió para Martín Lutero su pensar. Bueno, en ese tiempo, ustedes recordarán, es claro, parte de la historia universal ya. De hecho, este evento ha trascendido en la historia universal, que en ese tiempo se estaba construyendo la que hoy conocemos como el Vaticano, ¿sí? La Catedral de San Pedro, ¿no? Se estaba construyendo en ese tiempo, y para esto la iglesia en ese tiempo llegó al punto de la venta de las llamadas indulgencias, ¿sí? O sea que tú podías obtener el perdón de pecados por medio del Papa en ese tiempo, León X, con un escrito y firmado por él y sellado por él, y podías obtener el perdón de tus pecados. Y eso, bueno, provocó esto de la reforma. Versículo 1 de Romanos 1, versículos 1 al 7, pero no voy a leer todo, solamente el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo nos quiere dejar en claro que él tenía un llamado. Un llamado. ¿Quién lo llamó? No fueron los discípulos, sí, eso lo sabemos, no fueron los discípulos, no fue la iglesia en Jerusalén en ese tiempo, no fueron ellos, no fue el Sanedrín del pueblo judío quien lo llamó, no, sino como nos cuenta en Hechos capítulo 9, un día que él iba camino a Damasco, se encuentra con el Jesús resucitado, y que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, ¿recuerdan ustedes el pasaje? Él dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Sí? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Y él cayó al suelo, perdió la vista ante una luz que pues le nubló la vista. Y el Señor lo llama en ese momento para servir. Lo llama para decir que llevaría el evangelio a muchas naciones, a reyes, a autoridades. Por eso él tenía en su mente claro ir un día a Roma, ir a César, a compartirle el evangelio, porque el llamado del Señor era de ir no solamente a los judíos, sino ir a las naciones y a toda autoridad de ese tiempo. Pablo tenía claro un llamado, y él va a especificar en este versículo dos de los puntos de su llamado: a ser siervo y a ser llamado apóstol. El siervo es aquel que hace todo lo que dice su Señor, así dice Jesús. El siervo es aquel que no es mayor que su Señor, también lo va a decir el Señor Jesucristo. El siervo, en pocas palabras, para ese tiempo, el contexto de ese tiempo que Pablo va a escribir, un siervo es un esclavo, en pocas palabras. Y un esclavo no le puede decir no al patrón, no le puede decir no a su amo, no puede decir: mira, ¿por qué no lo piensas mejor de esta manera? ¿Sí? No había opinión alguna de un esclavo en ese tiempo. Pablo tenía claro que era un siervo del Señor Jesucristo y estaba dispuesto a someterse a la autoridad de su amo, a donde lo mandara, a donde lo llevara, a donde le indicara. Él solamente tenía que ir. Y tenía claro de ir a Roma. Y aun cuando hubo obstáculos para ir a Roma, ¿sí? Estuvo a punto de naufragar el barco donde iba a Roma, quedaron como muertos, le muerde una serpiente estando ya en una fogata, dice al final Hechos capítulo 28, pero él seguía.
empeñado con el llamado de su Señor a ir a Roma, a ser apóstol. En otras palabras, el apóstol es el enviado, el que va en lugar de, el que va a anunciar y dar aviso del propósito de un rey. Y ese es el apóstol, ese es el enviado. Y Pablo tenía en claro que era el enviado del Señor. Hermanos, esto pues nos deja así a pensar. Pablo tenía en claro que era un siervo del Señor Jesucristo, pero además un apóstol. La iglesia, Jesús de Nazaret, ¿tiene en claro esto? ¿Tiene en claro que es un siervo del Señor? ¿Que es apóstol del Señor Jesucristo? Tú y yo, de manera particular, ¿tienes en claro que eres un siervo del Señor Jesucristo? ¿Tienes en claro que eres un apóstol del Señor Jesucristo porque vas a cumplir con este propósito? ¿Tienes en claro que eres llamado por el Señor Jesucristo? Que no solo Pablo fue la persona única que escuchó la voz del Señor llamarle por su nombre. Tú tienes claro que has escuchado la voz del Señor llamarte por tu nombre para decirte: tú eres mi siervo, tú eres mi apóstol, para llevar el Evangelio. La palabra de Dios nos va a decir que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene este llamado. No nos podemos salir, no podemos pasar por alto que nosotros no tenemos ese llamado. Si tú dices que eres creyente en el Señor Jesucristo, si tú dices que eres un discípulo del Señor Jesucristo, tienes este llamado a ser siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Vamos a lo siguiente. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De los versículos 8 al 15 vamos a ver que el apóstol Pablo está hablando del testimonio de los hermanos en Roma. Sí, en otras palabras, esto de que Pablo dice que da gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo, es del testimonio de los hermanos en Roma que había llegado a Pablo, a sus oídos. Pablo no es reconocido como el que inició la obra en Roma. Él tenía la intención de llegar a Roma, y así lo vas a encontrar en esos versículos. Dice el versículo 13, por ejemplo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Él había escuchado de la fe de los hermanos de Roma. No nos dice el pasaje cómo es que este grupo de creyentes ya se reunían en Roma, ya había un grupo, una misión, una célula, un grupo pequeño que estaba adorando al Señor, pero sí nos dice que el testimonio de ellos había llegado hasta oídos del apóstol Pablo. Y él quería ir allí. Quería conocer a los hermanos. Eso habla del testimonio. Hermanos, si la iglesia Jesús de Nazaret, que con tanto anhelo, deseo, esfuerzo, nos interesamos por arreglarlo, como se está pintando ahora, ¿qué pasaría si en algún momento, por propósito de Dios, hubiese una ley que dijera que se va a cerrar este templo? ¿Ustedes creen que tendríamos el apoyo de los vecinos
para que dijeran, no, que no se cierre ese templo, porque ha sido de mucha bendición para nuestra colonia, nuestras calles aquí cercanos. ¿Ustedes creen que tendríamos el apoyo, hermano? Sincero. Se levantarían los vecinos y dirían, no, que no se cierre el templo Jesús de Nazaret. Bueno, ante el silencio parece que no, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer algo, hermanos. La iglesia de Roma, dice Pablo, que el testimonio de ellos, de su fe, se divulgaba por todo el mundo. Queremos que Jesús de Nazaret, su testimonio de fe se divulgue por toda la colonia Benito Juárez, por todo Tehuantepec, por todo Oaxaca. Bueno, yo les diría, está bien los videos que compartí, algunos hermanos saben de Jesús de Nazaret, pero eso no es, hermanos. Tiene que partir de aquí, tiene que salir de aquí, que empecemos a dar testimonio con los vecinos, con nuestro alrededor, con Tehuantepec, de que aquí hay una iglesia presbiteriana que se llama Jesús de Nazaret. Y que su fe en el Señor Jesucristo se divulga por todo el mundo. Son de testimonio para las personas, son de bendición para las personas. Y tercero, quiero cerrar con esta parte, los versículos claves, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, no lo mencioné al principio, pero en esta mañana el sermón le titulé La dinamita de Dios. Porque en el griego, esa palabra poder que dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, en el griego es dunamis, que de donde deriva la palabra dinamita. ¿Sí? Y Pablo va a decir que el Evangelio es dinamita de Dios, es poder de Dios. Pero ¿cómo es que es poder de Dios? Para esto quiero contarles una historia que el pastor Richard Pratt, que fue uno de los que estuvo compartiendo, en Mateo capítulo 7, 24 al 29, contó, y quiero traerlo acá a colación. Dice él que cuando él era joven, cuando tenía ahí por alrededor de 17, 18 años, y pues la mayoría en su colonia o en su lugar donde vivían, la mayoría de los jóvenes tenían automóvil. Y la mayoría tenía un buen automóvil. Algunos nuevos y algunos no tan nuevos, pero bien, ¿no? Bien pintaditos, bien bonitos, ¿no? Y llegaban a la escuela, al bachillerato, a ese nivel medio superior, con sus automóviles a la escuela. Pero un día llegó un compañero con un automóvil, hermanos, decía él, que traca, sonaba, dice, ¿no? Todo se sacudía, ¿no? Golpeado por todos lados, no traía una calavera, hagan de cuenta la camionetita, ¿no? ¿No? Así dice, no dabas nada por ese carro, ¿no? Y pues los jóvenes en ese tiempo, pues la burla, ¿no? De llegar así a la escuela con tu carro, pues todo viejo, todo. El amigo, el compañero de la escuela dice que llegó apenado, bajó y cerró su puerta, no habló con nadie y entró a la escuela.
En el lugar donde él vivía, en el poblado donde él vivía, los fines de semana, cuando tú salías, dice, con tu automóvil, y llegabas a un semáforo, dice, cuando veías la luz roja, entonces lo que hacías es acelerar, ¿no? Rum, rum. Y si llegaba otro amigo, compañero tuyo de la escuela, se te emparejaba ahí y te respondía el rum, rum. Eso quería decir que había una carrerita, ¿no? Para demostrar que cuál máquina era la mejor y más poderosa. Ellos se pusieron de acuerdo ese fin de semana y dijeron, vamos a salir todos y donde veamos al compañero le vamos a hacer una prueba de carrera, ¿sale? Y así dice que salieron todos ese día por todas las cuadras, habían los compañeros, y sí, también el compañero salió, ¿no? Y al rum, rum, se respondió aquel compañero al rum, rum. Y cuando se puso la luz en verde, pues no le vimos ni nada, ¿no? Salió disparado su coche, aquel coche que no dabas nada por él. Le ganó a uno, a otro y a otro. Y al día lunes que llegamos a la escuela, pues todos avergonzados, ¿no? Porque nosotros traíamos mejor carro. ¿Y cómo es posible que nos hubiera ganado? Bueno, cuando él llegó a la escuela, dice que nada más se bajó de su carro, abrió el cofre y lo levantó. Y cuando nos acercamos, pues traía un motor bien arreglado, bien bonito, con mucho poder. No sabíamos que él era mecánico, dice, ¿no? No sabíamos que él era mecánico y que no le importaba la carrocería de su carro, lo importante era lo que había dentro, el motor, que el motor fuera poderoso. Y por eso nos ganó. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, no nos preocupemos por lo exterior, preocupémonos por lo interior, por el poder de Dios que es en el Espíritu Santo. No es en nosotros. En nosotros podemos decir que nuestra apariencia puede dar que somos buenos hombres o buenas mujeres. En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, como nos ve la sociedad, ¿sí? Hay incluso allá afuera, hermanos, mejores hombres y mujeres que muchos cristianos, en su forma de conducta, en su forma de actuar, hombres honorables, respetables, veraces. Es importante cuidar nuestras instalaciones y darle mantenimiento, pero no es lo primordial, hermanos. No es lo material lo primordial. Conocí a un pastor allá en La Reunión. Él es pastor en Guadalajara. Y dice que la principal avenida del centro histórico de Guadalajara, ahí está una iglesia presbiteriana de esas históricas, ¿sí? Muy bonita, que hay que invertirle mucho dinero. Si ciertamente hay un cierto subsidio por cuidar la zona histórica de Guadalajara, sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante son las personas que ahí se congregan. Y de esas personas, hermano, lo importante es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que da poder. Este mismo término, poder de Dios, es el que Lucas escribe allá en Hechos capítulo 1, versículo 8. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hasta que hayan recibido vosotros el poder del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, necesitamos de ese poder del Espíritu Santo. Y va a decir el apóstol Pablo que este poder de Dios
es de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo segundo de esto, después de ver el poder, es que este poder, de esta dinamita, tiene una onda expansiva. Para el primer siglo, muchos discípulos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Pedro, de hecho, fue a los judíos, siempre a la sinagoga. También el apóstol Pablo al principio, primeramente todos los sábados, iba a las sinagogas y allí compartía el evangelio. Pero un día se dio cuenta que el evangelio no solamente era para los judíos, era también para los gentiles, para los griegos. El evangelio también era para México, hermanos. El evangelio también era para nosotros, los de Tehuantepec. En el evento de Movipres llegó hermanos que se encargan de las traducciones lingüísticas a las lenguas maternas. Y nos contaba cómo es que nació una fundación como esta preocupada en traducir el Evangelio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, al zapoteco, al náhuatl, al mije y a todas esas lenguas que hay en nuestro país. Porque un día el fundador de esto, un hombre, le dijo: si tu Dios es tan poderoso como dices y está interesado en todo el mundo, ¿por qué no habló en mi lengua? Y eso movió a él, preocupado en eso, a traducir la Biblia a las lenguas maternas en nuestro país. Y hoy tenemos Biblias en zapoteco, para nosotros los de aquí. No sabemos hablar zapoteco, pero podemos empezar a practicar, a ver la manera. Bueno, en Crecep veo que ya empezaron las clases de zapoteco, ¿no? Y él decía, bueno, de los que llevaron ahí, hermano, pues a ver cuándo voy para allá al Istmo y pudiera yo compartir, ¿no? Cómo nació esta idea. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, no solamente para los judíos. Tenemos que tener en claro que parte de los judíos, Jesús lo va a dejar en claro, que a lo suyo vino primeramente. Y de ahí vino el Evangelio, de ahí vino la salvación a nosotros. Pero no del Israel de hoy que se está peleando allá, hermanos. Es el Israel del Antiguo Testamento que nos habla la Escritura. ¿Sí? De ahí provino la buena noticia, el Evangelio, y hoy ha llegado a nosotros y quiere que nosotros la llevemos a todo el mundo, a todo Tehuantepec, que la llevemos, porque el Evangelio es para todos, no es para ti nada más. Qué bueno que ya conociste el Evangelio, pero como decía un pastor, no recuerdo ahorita su nombre, decía, seríamos envidiosos si solamente pensamos que ya recibimos el Evangelio y no lo compartimos. La palabra de Dios, Pablo tiene en claro que es llamado a ser siervo y apóstol de Jesucristo para llevar el Evangelio de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy en día podemos ir a muchos lugares y a muchas naciones. Se nos compartía que tenemos pues 3 misioneros en África, pero hace falta más. Pero podemos comenzar aquí, como dijo en Lucas capítulo 1, recibiréis poder. ¿Y dónde vamos a comenzar? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, porque el Evangelio de Dios dice que es justicia, porque en el Evangelio la justicia se revela.
La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, hermanos. No habla solamente de su santa justicia en el sentido de condenar al pecador. Es un Dios santo, es un Dios justo y todos somos condenados. Esa es una parte de ver la imagen de Dios. Es solamente ver un lado de la cara de Dios. Pero la justicia también va a hablar en otro sentido. William Barclay, un predicador, un teólogo, decía que esta palabra, justicia, él trata a una persona, dice, como algo. Eso tiene el sentido de justicia. Tratar a alguien como algo. Considerar a una persona como algo. Contar con una persona como algo. Dios justifica al pecador, pero no quiere decir que encuentra razones para comprobar que tenía razón. O sea, la idea de que tenemos un Dios justo no solamente es en el sentido de señalarlo. Ven, son una bola de pecadores. En mi balanza nadie pasa. Y es verdad, ante la balanza del Señor nadie es justo, no hay uno ni aun uno. Pero no es la única intención de la justicia de Dios solamente acusarnos como pecadores, señalarnos en un sentido, con dolo, de decirnos que somos lo peor, la escoria en este mundo. No, también la justicia de Dios va a ser en un sentido de justificar al pecador como alguien que el Señor conoció y que por medio de la fe lo trata como si nunca hubiera sido un pecador. No solamente es señalarlo, sino que justificarlo. Y usted dirá, ¿cómo puede el Señor, sabiendo de que somos pecadores, cuando por la fe en el Señor Jesucristo, ahora Él nos trata como si nunca hubieras pecado, hermanos? Como cuando su palabra dice, me olvidaré de todos vuestros pecados. Algo que nuestra mente no es capaz, porque nosotros dice, bueno, te perdono, pero no olvido. Y el Señor dice que es capaz de olvidar todos nuestros pecados, como si nunca hubiera sido un pecador. Como si siempre habría sido justo delante de Él, por la fe en Jesucristo. La justificación es una característica de la perfección de Dios, de conocer a Dios, cómo es Él y qué hace Él al respecto. Podemos decir que Dios es un Dios perdonador, y no solo un Dios perdonador, Dios es amor. Pero también, ¿qué hace al respecto? No solamente nos perdona, no solamente nos ama, ¿qué hace para amarnos? ¿Qué hace para demostrar su misericordia y perdonarnos? Bueno, dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que en Él cree, porque no hay diferencia. La justicia de Dios se revela por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En este pasaje de Romanos 3, 21 al 26, Pablo nos enseña que de esta manera Dios manifiesta tanto su justicia como su misericordia. Piensa un momento esto. Si Dios simplemente dijera que se olvidó de nuestros pecados, pues no sería del todo justo. Qué bonito para nosotros que tuviésemos un Dios misericordioso, perdonador, amoroso, y simplemente se olvidó de todos nuestros pecados. Bien, qué bueno.
Pero no fue así en la realidad. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios estuvo dispuesto a castigar al hombre por su pecado, pero no lo hizo contigo, ni lo hizo conmigo. Y es ahí donde entra la misericordia de Dios, su amor, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. De tal manera que el castigo de toda la humanidad, de todo pecador, tuyo y mío, fue sobre su Hijo Jesucristo. Y no fue sobre ti, ni sobre mí. Y vemos que la justicia de Dios se cumple castigando el pecado, pero también siendo misericordioso al perdonarnos una vez que su Hijo fue castigado en la cruz. Y tú y yo no recibimos ningún castigo y nos ve como si nunca hubiésemos pecado delante de Él. Porque Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Vayamos al mundo y digamos que no necesitamos sacrificios, no necesitamos promesas para tener la salvación. Ya hubo alguien que pagó por ello, Cristo Jesús. Y que el Señor te justifica si tú crees en Él como su Salvador, como tu Salvador y como tu Señor de tu vida. Eso es poder de Dios para salvación al mundo, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos.